Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca del amor de Dios y a quién debemos amar más. Eh, si somos hijos de Dios y si no lo somos, o sea, si no hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, hacedlo. ¿O qué esperamos? Eh, pero si no lo somos, también deberíamos hacerlo. O sea, lo que en el Señor se hace, los hijos de Dios lo tienen que hacer. Los mandamientos de Dios, los hijos de Dios los tienen que hacer, porque son hijos de Dios. Tienen que obedecer a su Padre. Y los que no tienen a Dios como su Dios, también, también tienen que hacerlo, porque Dios es Dios y es Dios de todos, del que quiera aceptarlo, el que no quiera aceptarlo. Porque, de hecho, el Señor Jesús dio una parábola que decía, eh, un señor dejó a su siervo a cargo para que le diera de comer a todos a sus horas y a todos sus consiervos a sus horas y mantuviera todo en orden en su casa. Qué bienaventurado aquel siervo si su señor le hallare haciendo así. Si viniera en la primera vigilia o en la segunda vigilia o viniera después, si lo hallare haciendo así, o sea, de la misma forma cuidando y haciendo lo que el Señor le mandó, su Señor le mandó, bienaventurado aquel siervo. Pero si se pusiese a beber y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo y pondrá su parte con los hipócritas. Pero ¿qué decía aparte también en las parábolas? Decía porque su Señor salió lejos a recibir un reino que le había sido dado. Y antes de llegar a aquella ciudad, eh, los, los que eran de ahí mandaron una embajada diciendo, no queremos que reines sobre nosotros, no vengas, no queremos que reines sobre nosotros. Y, y el rey fue a recibir la ciudad. ¿Y qué es lo que ordenó él? Dijo, eh, todo aquel que, que recibe o que recibiere va a ser bienaventurado. Pero ¿qué dijo de aquellos que le dijeron que no quería que él reinara sobre ellos? El rey mandó y dijo, traedlos enfrente de mí y decapitadlos, o traedlos y decapitadlos enfrente de mí. Porque ellos no querían que el rey recibiera ese reino y que gobernara sobre ellos. Pero el rey recibió el reino, tenía la autoridad. Entonces, el rey siendo rey, ni que ellos no quisieran, tuvieron que aceptarlo. Y como no querían, el rey los decapitó. Yo creo que la sabiduría como de un rey, claro, siendo sabio, como ellos no querían que el rey gobernara sobre ellos, el rey se lo cumplió. No puede gobernar sobre los que están muertos, ya que ellos no quieren que, que ser mandados por aquel. Entonces, el rey era rey y no pudieron detener su mano, porque era el rey. Entonces, Dios es Dios, tampoco pueden detener su mano. Entonces, lo de la obediencia, de obedecer los mandamientos de Dios, primero es por la casa, por los hijos de Dios. Pero los demás también deberían hacerlo. Por algo son condenados. Porque ellos no quieren aceptar a Dios como Dios. Pero es Dios. Pero no hay otro Dios. Es el único Dios. No hay más.
Entonces, si ustedes no aceptan a Dios, es porque ustedes no quieren aceptarlo, pero Dios es Dios. Entonces, como el Señor aborrece el pecado, y Él ya dio la orden para todos aquellos que no se arrepientan, entonces eso va a pasar sí o sí. Digas tú, yo creo en Dios o no creo. Yo conozco a Dios, yo no lo conozco, me da lo mismo, no debería por qué gobernar sobre mi vida y dejarme tranquilo. No es así. Dios es Dios y Él va a pagar a cada uno conforme su obra, fuese buena o fuese mala. Entonces, para todos aquellos que dicen, yo no soy de Dios, yo no tengo por qué obedecer los mandamientos de Dios, también tienes que serlo, pues esa es la orden. Pero bienaventurado el que lo obedece con amor, por amor a Dios, por gracia. Porque lo que era de que a quién debemos amar más. El Señor Jesús lo simplificó todo eh, diciéndolo. ¿Cuáles? Le dijeron, maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Qué quiere decir el primero? El primero es lo más importante, ¿cierto? Por eso el Señor es primero, tiene que ser el primero en todo en nuestro corazón y en todo. Entonces lo primero es lo más importante. Entonces dice, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, o sea, el otro más importante, es semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién debemos amar primero? A Dios. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Eso quiere decir lo más importante, más que nosotros mismos. Porque el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo. O sea, al que es semejante a ti, como a ti mismo, poniéndote a ti y a tu prójimo, que son iguales. Y en el segundo lugar, primero Dios. Entonces a Dios debemos amar primero. Y así, mis amados. Y sí debemos cumplir los mandamientos de Dios. Todos. Seas creyente o no creyente. Porque vas a ser juzgado igual. Porque Dios es mi Padre, mi Dios y Dios tuyo. Lo creas o no lo creas. Lo conozcas o no lo conozcas. Él gobierna sobre todos. Dios los bendiga y espero les sirva, mis amados. Busquen a Dios. Dios viene pronto, pronto. Él haga su voluntad para siempre y el Señor es lo más hermoso. Dios los bendiga y amén. Y sigan adelante en el Señor predicando la palabra de Dios y el Evangelio y salvando almas para Dios. Que eso es lo verdadero y importante, más que andar cantando y andando haciendo muchas cosas. Lo primero es el Evangelio. Dios los bendiga. Amén.